Muy bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta oportunidad vamos a conocer cómo la pandemia de coronavirus COVID-19 está afectando a la región del Pacífico colombiano, ubicado al oeste del país, particularmente al municipio de Tumaco, conocido como la Perla del Pacífico. Estamos hablando de una región que se destaca por su riqueza y por su diversidad cultural, aunque no obstante está atravesada por una serie de conflictos, como por ejemplo la pobreza, la presencia violenta de grupos armados ilegales y también un sistema de salud absolutamente precarizado, entre muchos otros conflictos. Y para hablar acerca de estos temas nos acompaña Luis Fernando Barón. Él es docente y también investigador de la Universidad ICESI. Luis Fernando, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Bueno, como adelantaba un poco al comienzo del programa, la pandemia llega a un territorio en condiciones de extrema precariedad. Como decía, ¿qué factores, Luis Fernando, hacen de Tumaco una región tan vulnerable, ¿no?, frente a la crisis sanitaria? Sabemos, por ejemplo, que 2 de sus hospitales están en quiebra, por ejemplo. Pues lo primero que hay que decir de Tumaco es que hay unas condiciones históricas, estructurales, que hacen de este municipio del litoral pacífico colombiano mucho más vulnerable. En principio, la idea que han tenido las instituciones colombianas, pero también la sociedad en general, es de una zona con muchas riquezas naturales, culturales, humanas, pero con un acercamiento de tipo extractivista que en general durante el siglo pasado y lo que va corrido del actual no ha cambiado, y siempre con la idea de sacar de allí recursos naturales, en su época caucho, en su época oro, y pues actualmente diferentes tipos de minería. La presencia del Estado ha sido muy precaria, y cuando hace presencia, su presencia ha sido también bastante eh, desconocedora de las situaciones particulares de Tumaco y de la región. Y pues para completar el panorama, en las últimas 2 décadas que llegó y se escaló el conflicto armado, también llegaron allí a la zona, subiendo de Tumaco, el narcotráfico, y bajando también de Buenaventura, y concentrándose y convirtiéndose Tumaco en una de las zonas de mayor producción y exportación de pasta de coca. Esto sumado a la pobreza, que está por encima del 70%, sumado a la informalidad que hay en la economía, a la ilegalidad de cierta parte de la economía por los negocios de la minería ilegal, por los negocios del narcotráfico, pues hacen de Tumaco un lugar pues muy, pero muy vulnerable. Localmente, el manejo de la política, como ha sido usual también en muchos municipios periféricos del país, hay las prácticas clientelistas y la corrupción política ha sido también un factor muy, muy grave para el desarrollo social, económico, humano de Tumaco. Ahora, Luis Fernando, teniendo en cuenta todos estos problemas, ¿no?, y también la falta de recursos que sufren muchísimas personas que viven al día, ¿no?, en Tumaco, cumplir el aislamiento social es casi un lujo, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Sí, la cuarentena en Tumaco, como lo expresan varios de sus pobladores, es realmente un lujo, porque en medio de tanta informalidad y de tanta ilegalidad en la economía, en medio de tanta necesidad que hay entre la población, en medio de la ausencia de recursos tan importantes y valiosos como el agua, hay mucha gente que en verdad se ve obligada a salir a la calle, no puede quedarse en casa cuando hay casa, porque también hay muchas personas que están hacinadas o que están compartiendo algunos lugares producto de migraciones de largo tiempo, de migraciones más recientes, producidas también por desplazamientos forzados producto del conflicto. Eh, entonces,
proponer un aislamiento en municipios como Tumaco resulta bastante inverosímil para muchos de sus pobladores, incluso pues bien difícil para las instituciones ir y controlar, para la autoridad ir y hacer controles para que la gente esté en su casa. Ahora, en Tumaco hay una suerte de funcionamiento y también un entramado social y sanitario muy diferente al de otras regiones. En Tumaco está conformado por centros de salud, hay madres comunitarias, hay también redes de parteras. Luis Fernando, teniendo en cuenta toda esta estructura, ¿no? ¿Cómo cree que debería actuar el gobierno nacional en esta región donde muchísimos señalan que no se pueden aplicar las mismas medidas adoptadas en zonas tan diferentes como por ejemplo en la capital de Colombia, en Bogotá? Sí, Tumaco, como sucede en muchas zonas del Pacífico colombiano, se ha destacado por la fuerte organización comunitaria, por fuertes movimientos sociales que vienen desde movimientos campesinos, pasando por movimientos negros e indígenas, que han dejado, digamos, unas estructuras sociales y han construido un tejido social especial con fuertes redes de solidaridad y de vecindad, que por ejemplo tiene una red muy impresionante de mujeres parteras en todo el litoral, tiene redes y trabajos de puestos de salud comunitarios, tiene el trabajo de curanderos y de mujeres que han utilizado las medicinas tradicionales desde mucho tiempo, pero que desafortunadamente han sido desconocidas por las instituciones, no solamente ahora en la pandemia, sino históricamente. En una situación como la actual, el gobierno, las instituciones, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, debería aprovechar muchísimo más esa historia y esa fortaleza que hay en esas redes comunitarias y sociales en regiones como Tumaco, para partir y construir a partir de eso que ya está funcionando. Redes que llegan a las zonas rurales, redes que llegan a los lugares más pobres y más escondidos en los mismos cascos urbanos, pero que son redes de salud, de mujeres, de madres comunitarias, de comunidades y de consejos comunitarios, de comunidades indígenas que no están siendo utilizadas y aprovechadas en medio de una situación como la que se está afrontando en la región. Teniendo en cuenta, Fernando, todo esto que me estás diciendo, ¿no? ¿Podría decirse entonces que esta lucha contra la pandemia en Tumaco la están llevando a cabo actores sociales como por ejemplo estas redes que mencionaba usted y no tanto el gobierno nacional? Pues entidades que están tratando de seguir, organizaciones que están tratando de seguir las indicaciones y las orientaciones nacionales, pero que están desarrollando sus propias prácticas de solidaridad. Y creo que pues la verdad debería ser una acción coordinada, pero que reconozca toda la sabiduría y todos los conocimientos de estas prácticas que se están desarrollando en las mismas regiones. Lo primero que se está haciendo en este momento en muchas comunidades y muchas organizaciones de Tumaco, incluso hay una gran campaña de una organización que se llama Tumaco por la Vida, que tiene ya décadas de existencia, que está recogiendo dineros y alimentos para repartirlos entre la gente más necesitada. Están buscando, están desarrollando campañas para limpiar y curar el agua, para que el lavado de las manos, los cuidados que tengan que tener en casa y en los barrios y en las zonas rurales puedan ser efectivos realmente con agua limpia y con productos también locales que puedan ayudar a proteger a las personas. Y entonces, Luis, ¿qué mensaje tenés para el gobierno del presidente Iván Duque? Históricamente, los gobiernos, las instituciones de Colombia no han reconocido las particularidades de zonas como la del Pacífico colombiano, aunque no son las zonas más pobladas del país, sí son las más necesitadas y las más vulnerables. Yo creo que al gobierno nacional hay que decirle que necesita combinar las políticas de carácter masivo con políticas más particulares para sectores vulnerados y aislados y periféricos,
como sucede con Tumaco y con el Pacífico Sur en Colombia. Ahora, otra pregunta que quería hacerte, ¿continúan ocurriendo enfrentamientos entre grupos armados o actos violentos todavía en estos días de pandemia? Hubo un asesinato de un joven de la comunidad Aguá en la zona rural de Tumaco. Los indígenas han estado pidiéndole al gobierno que finalicen actividades de erradicación forzada que están realizando las fuerzas militares en sus territorios. Y no he sabido de enfrentamientos entre grupos armados. Lo que sí se sabe es que en esta zona hay mucha gente armada y hay muchas organizaciones que ya han producido sus propios toques de queda y sus propios controles al interior de los territorios por la misma fragilidad y por la falta de presencia del Estado, no solo ahora, sino históricamente. Ahora, han trascendido imágenes, también grafitis y supuestos mensajes que circularon a través de WhatsApp, presuntamente, a través de los cuales la guerrilla del ELN y otros grupos ilegales estarían encargando ellas mismas de que los ciudadanos cumplan el aislamiento social. ¿Es esto así? Hay mensajes tanto de organizaciones que se autodenominan o guerrilleras, como en el caso del ELN, o algunas organizaciones rezagos de los paramilitares que ahora se denominan BACRIM. En todos los casos, incluso organizaciones criminales que tienen los grupos de economía ilegal, que están produciendo mensajes vía WhatsApp, están produciendo notas que están circulando, carteles que se están poniendo en algunos lugares, estableciendo sus propios toques de queda y sus propias medidas de control y de movilización de la misma población en los territorios. Luis Fernando Barón, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24 y a nuestra audiencia los invito a quedarse con nosotros porque hay muchísimo más en el resto de nuestra programación y como siempre en france24.com.